Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de continuar la historia del pozo y el péndulo del maestro Edgar Allan Poe, así que sin más preámbulos comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. Mis manos extendidas encontraron por último un sólido obstáculo. Era una pared que parecía construida de piedra muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la precavida desconfianza que me habían inspirado ciertas narraciones antiguas. Sin embargo, esta operación no me proporcionó medio alguno para examinar la dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto donde había partido sin darme cuenta de lo perfectamente igual que parecía la pared. En vista de ello busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos y cuando fui conducido al tribunal, pero había desaparecido, porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de grosera estameña. Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado cavar la hoja en alguna pequeña grieta de la pared. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada y, no obstante, al principio debido al desorden de mis pensamientos, me pareció insuperable. Rasgué una tira de la orla de mi vestido y lo coloqué en el suelo en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro, recorriendo a tientas mi camino en torno a mi calabozo. Al terminar el circuito tendría que encontrar el trozo de tela, por lo menos esto era lo que yo creía, pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante algún rato. Después tropecé y caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado y no tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición. Al despertar y alargar el brazo, hallé a mi lado un pan y un cántaro con agua. Estaba demasiado agotado para reflexionar en tales circunstancias y bebí y comí ávidamente. Tiempo más tarde comprendí mi viaje en torno a mi calabozo y trabajosamente logré llegar al trozo de estameña. En el momento de caer había contado ya 52 pasos y desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela 48. De modo que me dio un total de 100 pasos y suponiendo que 2 de ellos constituyeran una yarda, calculé en unas 50 yardas la circunferencia de mi calabozo. Sin embargo, había tropezado con numerosos ángulos en la pared y eso impedía el conjeturar la forma de la cueva, pues no había duda alguna de que aquello era una cueva. No ponía gran interés en aquella investigación y con toda seguridad estaba desalentado, pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Al principio procedí con extrema precaución, pues el suelo, aunque parecía ser más una materia dura, era un traidor por el limo en el que había. No obstante, al cabo de un rato logré animarme y comencé a andar con seguridad, procurando cruzarlo en línea recta. De esta forma avancé 10 o 12 pasos cuando el trozo rasgado que quedaba de orla se me enredó entre las piernas, haciéndome caer de bruces violentamente. En la confusión de mi caída no noté al principio una circunstancia no muy sorprendente y que, no obstante, segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi barbilla apoyábase sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cabeza, aunque parecían colocados a menos altura que la barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció al mismo tiempo que mi frente se empapaba de un vapor vicioso y que un extraño olor a setas podridas llegaba hasta mi nariz. Alargué el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento. Tocando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de piedra y la dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté atención a sus brotes. Chocaba en su caída contra las paredes del pozo.
lúgubremente se hundió por el último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante, dejándose oír un ruido sobre mi cabeza, como una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo, mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se apagaba enseguida. Con toda claridad vi la suerte que me esperaba y me felicité por el oportuno accidente que me había salvado. Un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte evitada a tiempo tenía ese mismo carácter que yo había considerado como fabuloso y absurdo en las historias sobre la Inquisición que había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales. Esta última fue la que me había sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que me hacía temblar el sonido de mi propia voz, y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me aguardaba. Temblando, retrocedí a tientas hasta la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el horror de los pozos que en las tinieblas de las celdas multiplicaba mi imaginación. En otra situación de ánimo hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis miserias de una sola vez, lanzándome a uno de aquellos abismos, pero en aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardes. Por otra parte, me era imposible olvidar lo que había leído con respecto a aquellos pozos, de que los que se decía que la extinción repentina de la vida era una esperanza cuidadosamente excluida por el genio infernal de quien los había concebido. Durante algunas horas me tuvo despierto la agitación del ánimo, pero por último me adormecí de nuevo. Al despertarme, como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumí una sed abrasadora y de un trago vacié el cántaro. Algo debía de tener aquella agua, pues apenas bebí sentí unos irresistibles deseos de dormir. Caí en un sueño profundo parecido al de la muerte. No he podido saber nunca cuánto tiempo duró, pero al abrir los ojos pude distinguir los objetos que me rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfúrea cuyo origen no pude descubrir al principio, podía ver la magnitud y aspecto de mi cárcel. Me había equivocado mucho respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de 25 yardas de circunferencia. Durante unos minutos ese descubrimiento me turbó grandemente. Turbación en verdad pueril, ya que, dadas las terribles circunstancias que me rodeaban, qué cosa menos importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo. Pero mi alma ponía un interés extraño en las cosas nimias y tenazmente me dediqué a darme cuenta del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último se apareció como un relámpago la luz de la verdad. En mi primera exploración había contado 52 pasos hasta el momento de caer. En ese instante debí encontrarme a 1 o 2 pasos del trozo de tela. Realmente había efectuado casi el circuito de la cueva. Entonces me dormí y al despertarme necesariamente debí volver sobre mis pasos, creando así un circuito casi doble del real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y terminándola a la derecha. También me había equivocado por lo que respecta a la forma del recinto. Tanteando el camino había encontrado varios ángulos, deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad. Tan poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo de un sueño. Los ángulos eran sencillamente producto de leves depresiones o huecos que se encontraban a intervalos desiguales. La forma general del recinto era cuadrada, lo que creía mampostería parecía ser ahora hierro u otro material dispuesto en enormes planchas cuyas suturas y juntas producían la depresión.
Toda la superficie de aquella construcción metálica estaba embadurnada groseramente con toda clase de emblemas horrorosos y repulsivos, nacidos de la superstición sepulcral de los frailes, figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueleto y otras imágenes de horror más realistas, llenaban en toda su extensión las paredes. Me di cuenta de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente claros, pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la humedad del ambiente. Vi entonces que el suelo era de piedra y en su centro había un pozo circular de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese algo más en el calabozo. Todo eso lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora, de espaldas, estaba acostado, cuán largo era, sobre una especie de armadura de madera muy baja. Estaba atado con una larga tira que parecía de cuero, enrollábase en distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro había desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que el pan de mis verdugos consistía en exasperar esta sed, puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión. Hallábase a una altura de 30 o 40 pies y pareciese mucho por su construcción a las paredes laterales. En una de las caras llamó mi atención una figura de las más singulares. Era una representación pintada del tiempo, tal como acostumbra representarse, pero en lugar de la guadaña tenía un objeto que a primera vista creía se trataba de un enorme péndulo, como de los relojes antiguos. No obstante, había algo en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con más atención. Mientras la observaba directamente, mirando hacia arriba, pues hallábase colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció ver que se movía. Un momento después se confirmaba mi idea. Su balanceo era corto y por tanto muy lento, no sin cierta desconfianza y, sobre todo, con extrañeza. La observé durante unos minutos, cansado. Al cabo de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos a los demás objetos de la celda. Un ruido leve atrajo mi atención. Miré al suelo y vi algunas enormes ratas que lo cruzaban. Había salido del pozo que yo distinguí a mi derecha. En ese instante, mientras las miraba, subieron en tropel a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas. Transcurrió media hora, tal vez una hora, pues apenas imperfectamente podía medir el tiempo. Cuando de nuevo levanté los ojos sobre mí, lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi una yarda y como consecuencia natural su velocidad era también mucho mayor. Pero principalmente lo que más me impresionó fue la idea de que había descendido visiblemente. Puede imaginarse con qué espanto observé entonces que su extremo inferior estaba formado por una media luna de brillante acero que aproximadamente tendría un pie de largo de un cuerno a otro. Los cuernos estaban dirigiéndose hacia arriba y al filo interior, evidentemente afilado como una navaja barbera. También parecía una navaja barbera, pesado y macizo, y enchanzándose desde el filo de una forma ancha y sólida, se ajustaba a una gruesa varilla de cobre, y todo ello silbaba moviéndose en el espacio. Ya no había duda alguna con respecto a la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo cuyos horrores había sido reservado para un hereje tan temerario como yo, del pozo, imagen del infierno considerado por la opinión como la última tule de todos los castigos.
El más fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él, y yo sabía el arte de convertir el suplicio en un lazo, y una sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no figuraba en el demoníaco plan arrojarme por él. Por tanto, estaba destinado, y en este caso sin ninguna alternativa, a una muerte muy distinta y más dulce. Más dulce. Pensando en el uso singular que yo hacía de esta palabra, casi sonreí. ¿Para qué contar las largas, las interminables horas de horror más que mortales durante las que con las vibrantes oscilaciones de acero, pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente, efectuando un descenso solo apreciable a intervalos, que eran para mí más largos que los siglos, y cada vez más seguía bajando? Y bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció esta parte de la historia. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y espero que esta noche tengan pesadillas.